Amén. ¿Cuántos están gozando ya estos 5 días del año nuevo? Thank you, Lord. Amén. Estaba pensando que muchas personas, ¿verdad? Cuando fueron las 12 de la noche, estaban celebrando, fiestando, y allá en New Orleans, 14 de ellos en menos de 30 segundos murieron. Esa noche que recibieron el año, a las 12, no sabían que en unas pocas horas iban a morir. ¿Qué quiero decir con esto? Nunca sabemos lo que mañana va a pasar. Lo único seguro en esta vida, decía ya un compañero en Costa Rica, son los taxes y que te vas a morir. Esas son las únicas dos cosas seguras en esta vida. ¿Ah? Los impuestos. Para aquellos que no entienden taxes, pero yo creo que todos entienden taxes, ¿verdad? Los impuestos que el gobierno nos quita. Esas dos cosas son seguras. Que en cada cheque nos quitan los impuestos y que un día estos vamos a morir. Amén. Dice Eclesiastés, los vivos saben que van a morir. Los muertos pues ya no tienen nada que ver con esta vida, ¿verdad? Ya pasaron a otra vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por este nuevo año que nos das. Gracias, Señor, porque solo tú sabes el mañana. Solo tú sabes, Señor, qué va a pasar en estos meses que vienen para este 2025. Lo que sabemos es que tú eres nuestro pastor. Amén. Tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que cuida nuestra entrada y nuestra salida. Señor, somos bendecidos cuando salimos, somos bendecidos cuando entramos. Cada esfuerzo de nuestras manos es bendecida. Y Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo amado Jesús a morir y a pagar por nuestros pecados. Gracias porque enviaste a tu Santo Espíritu. Aleluya. En el día del Pentecostés, y tu Santo Espíritu está aquí, ahora presente, Señor, porque Él vive en nosotros. Somos tu templo, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia. Gracias por la unción. Gracias, Señor, porque me has ungido para dar las buenas nuevas, para predicar, Señor, el evangelio de la salvación y dar vista a los ciegos, Señor, que los oprimidos tengan libertad, y aquellos, Señor, que necesitan tu toque, Espíritu Santo, toca el corazón esta mañana. Te invito, Espíritu Santo, toca los corazones, abre las mentes. Danos un espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento tuyo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que trajeron sus Biblias, en el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro está después de Santiago. Ahí está Segunda de Pedro. Y vamos a ver el capítulo 3. Y vamos a empezar con el último versículo de Segunda de Pedro 3:18. Así es de que vamos a leer el fin desde el principio, ¿verdad? Porque luego, después de que leamos el 18, vamos a ir a Segunda de Pedro 3:1. Y de ahí vamos a empezar la predicación, la enseñanza de esta mañana. Así es de que todos tienen ya Segunda de Pedro 3:18. ¿Qué dice aquí? Segunda de Pedro 3. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, ¿qué? Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no se ha puesto una meta para el 2025, esta es una excelente meta.
escríbala, léala, medítela y dígala: Señor, yo quiero crecer en tu gracia. Yo quiero crecer en el conocimiento de mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Díganlo. Si no tienen metas para el 25, aquellos que no tienen esperanza, ¿saben qué? No van a recibir nada. Porque la fe es la manifestación de aquellas cosas que estamos esperando. La fe no puede trabajar si no hay esperanza. Aleluya. ¿Qué es la esperanza? Es la visión, es la meta, es el sueño que usted tiene. Si usted no tiene ningún sueño para el futuro, pues Dios no le puede traer nada. Por eso dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan, y es la convicción de las cosas que no se ven. Ahí no dice que no existen, dice las cosas que no se ven. ¿Por qué no se ven? Porque las cosas que nosotros necesitamos están en el mundo espiritual, y nosotros necesitamos una palabra que nosotros conocemos hoy en día, que es una palabra cibernética de la computadora. Necesitamos download o bajar esas cosas del mundo espiritual al mundo natural, y solamente la fe puede hacer eso. Por eso dice ahí más adelante en el 11:6, sin fe es que imposible agradar a Dios. Es necesario que aquel que se acerca a Dios crea, en primer lugar, que hay un Dios, y que Dios es galardonador de aquellos, en inglés dice, diligentemente le buscan. Amén. Si usted no busca de Dios, pues Dios no le va a dar nada. Pero si nos metemos a la palabra y decimos: Señor, yo tengo hambre y sed de ti, dame hambre y sed de ti, lléname, Señor, con tu palabra. Señor, yo quiero crecer en la gracia y en el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Esas son palabras que podemos estar diciendo todo el 2025. Y como decía el pastor, yo lo desafío. Y si usted empieza a hacer, si no lo ha hecho estos 5 días, empiécelo a hacer desde mañana, el 6. Empiécelo a hacer, a meditar, a pensar, a decir: Señor, yo quiero crecer en la gracia y el conocimiento de mi Señor y Salvador Jesucristo. Dígalo. No le cuesta nada. La palabra es gratis. La salvación es gratis. Ahora hay que poner de nuestro tiempo, hay que poner de nuestro empeño, hay que poner de nuestra parte para que podamos crecer. Cuando venimos al reino de Dios, nacemos como unos babies, unos niños espirituales. Dice ahí el libro primera de Pedro 2, decía: como niños recién nacidos, la leche espiritual. Entonces nosotros, cuando venimos al reino, tenemos que tener ese deseo de comer. ¿Comer qué? La palabra. La palabra es alimento. Y aquí, esta palabra de segunda de Pedro 3:18 ya es para los más creciditos, ya es para los jóvenes espirituales o para los adultos espirituales. Aquí Pedro desea y nos manda que crezcamos. Amén. ¿Qué quiere decir gracia? La gracia quiere decir el favor inmerecido de Dios. Tenemos que conocer, estar seguros. Yo hice un estudio del libro de Romanos, y la gracia en el libro de Romanos nos enseña que es la constitución espiritual para nosotros los cristianos. ¿Qué quiere decir esto? Son los derechos que tenemos como
ciudadanos del reino, por gracia. Por gracia somos salvos a través de la fe. Así de que la gracia es el favor inmerecido que Dios nos da. Y la Biblia habla mucho de la gracia. No solamente este versículo. Ahí cité Efesios 2:8, que dice que por gracia somos salvos a través de la fe. Y esto no es algo que nosotros podemos producir, es algo que Dios nos da. Dios nos da la gracia para ser salvos, pero también nos da la fe para recibir esa gracia. Amén. Es como que si yo a usted le dijera, te voy a regalar un carro nuevo, Hani, y ella me dice, pero yo no tengo dinero para comprarlo. Pero yo le voy a decir, yo te lo voy a dar. Te voy a dar el carro, pero también te voy a dar el dinero para que compres el carro. Eso es Dios. Eso es el favor. Eso es Dios. Eso es lo bueno de Dios. A veces nosotros, nuestro mayor error como cristianos es creer que nosotros podemos hacer más que lo que Dios puede hacer en nosotros. Tenemos más confianza en que yo pueda trabajar 12, 14, 16 horas para ganar más dinero, para que yo pueda suplir todas mis necesidades. Y Dios dice, no. Así no trabaja el reino. Según Mateo 6:33 es que dice, buscad primeramente, o sea, en primer lugar, la prioridad número 1 es buscar el reino de Dios. ¿Cómo trabaja el reino de Dios? Porque el reino de Dios no trabaja como trabaja el sistema de los Estados Unidos. El reino de Dios trabaja en otra esfera, en otras leyes espirituales. Por ejemplo, este mundo, este sistema, dice, agarra todo lo que puedas agarrar. Trabaja más horas, más overtime. Y todo eso que agarres, lo pones en una lata, un bote, en una caja, y luego te sientas en eso que amontonaste. Esa es la mentalidad de este mundo. ¿No hacen todos la gente eso? ¿No hacen los millonarios y billonarios? No guardan y guardan y guardan, y entre más quieren, más quieren. Bueno, ese es el sistema de este mundo. Y si nosotros entramos al sistema del reino de Dios, tenemos que operar o hacer lo que Dios nos enseña. ¿Cuál es el sistema de Dios? Dar primero. Hay que dar para poder recibir. Por eso lo que va el pastor, Dios no tiene necesidad de nuestro dinero. Dios es el dueño del universo, del oro, de las vacas, de todos los animales, de nosotros. Él no tiene necesidad, pero nosotros sí tenemos necesidad. Entonces Dios ha designado un sistema para que Él tenga el derecho, la oportunidad de bendecirnos. Y eso es únicamente regresándole un 10%. Amén. Porque es de Él. Él es el dueño de todo. Sí. Y Él dijo, el diezmo es mío. Y Él dice, regrésenme lo que a mí me pertenece. Así es de que así trabaja el reino. El reino de Dios es primero dar para recibir. Yo llegué aquí a este país en 1981, por cierto, en este mes de enero, como el 10, 12 por ahí de enero, yo estaba cruzando la frontera entre México y Estados Unidos, allá en Brownsville, que es el último pueblo que está al este de los Estados Unidos. Al otro lado de México se llama Matamoros. Ahí llegamos mi hermano y yo, y pasé el río, y el río estaba bien frío, estaba casi hielo, y me llegaba hasta aquí al cuello, pero yo vine con lo que traía puesto,
yo no traía ni dinero ni ropa. Pero traía un principio que había aprendido allá en Centroamérica, era de devolverle a Dios los diezmos. ¿Y sabe qué? Cuando me casé con mi esposa todavía no estaba muy convencida de que tenía que regresar su dinero, el 10%. Y en ese tiempo éramos adventistas, y los adventistas tienen el principio, la ley, la costumbre de no pedir el 10%, sino el 20%. Usted regresa al 10%, dicen ellos, pertenece a Dios, y ese 10% va para la organización, y el otro 10% es para suplir los gastos de la iglesia local. Ese 10% se llama presupuesto combinado. Así de que nosotros, mi esposa decía, no, me van a dar, yo voy a dar los diezmos, pero yo no doy el presupuesto combinado. Y yo creo que nunca lo diste con voluntad, ¿verdad? Porque se negaba a que le quitaran su dinero. Ahora, dar ofrendas ya es nuestra voluntad, lo que nosotros queremos dar, ¿verdad? De arriba. Depende cómo Dios está prosperando. Exacto, depende de la bendición de Dios. Y si tú estás muy agradecido con el Señor, pues le das, ¿verdad? De acuerdo a tu gratitud, la cantidad. Recuerdo hace unos años, nosotros teníamos una congregación, estábamos allá por la Pensilvania, ahí rentábamos un lugar, una oficina de un doctor que tenía su consultorio, y el doctor tenía abajo un basement, y era un local así bastante cómodo para tener un grupo pequeño, así de que nosotros lo rentamos y hacíamos ahí el culto todos los domingos. Y ese domingo era el día de dar gracias a Dios, el día de acción de gracias, como el que celebramos en noviembre. Y entonces le dije yo al Señor, Señor, yo estoy muy agradecido porque me has bendecido mucho y yo he recibido muchas bendiciones. Y el Señor me interrumpe mis pensamientos y me dice, ¿con cuánto estás agradecido? Con tanto, ¿con cuánto? En otras palabras, las palabras a veces se las lleva el viento, ¿verdad? Son las acciones las que cuentan. Y yo le dije, Señor, ¿estarán bien $100? Dice el Señor, está bien, y yo lo recibo. Y entonces ese día, además de mi diezmo, mi ofrenda fueron $100. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que sea arriba del diezmo ya es una ofrenda. Amén. Y Dios dice que el pueblo de Israel no solamente le estaban robando los diezmos, sino también las ofrendas. Amén. Vamos a ir ahora a segunda de Pedro 3, 1 y 2. ¿Lo lees, por favor, Ari? Segunda de Pedro 3, 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. 2. Ese fue el 2. No, era el 1. Para que tengáis memoria. ¿El 1? Ese fue el 1 que leíste, de amados. Ahí está el 2, hermano. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Amén. Estos dos versículos, Pedro le dice a los que él estaba enviando a esta carta, que eran diferentes iglesias, que esta es la segunda carta, ¿verdad? Aquí en el capítulo 3 dice, esta es la segunda carta. ¿Por qué? Porque ya había escrito una primera carta con 5 capítulos y ahora estaba escribiendo la segunda carta, y él les dice que él quiere que ellos tengan un amplio concepto y que se recuerden de las palabras que Jesús les había enseñado y que también las habían recibido por medio de los apóstoles. Amén. Ahora el 3. Sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores. Ok. ¿Qué dice? ¿En los qué? Postreros días. ¿Estamos viviendo en esos días? Yes. Para aquellos que no saben, estos son los últimos días del tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia está por cerrarse. Y cuando se cierra el tiempo de la gracia, Jesús viene a llevar a su iglesia en lo que conocemos como el arrebatamiento. En 1 de Tesalonicenses 4:3. Entonces, diga, estamos viviendo en los últimos días. ¿Y qué hay en estos últimos días? Burladores. O sea, la gente del mundo, si usted les habla de Jesús, les habla de que Jesús viene pronto a este mundo por segunda vez, le dicen, no, ustedes están locos. Eso no es cierto. La Biblia es ahí, alguien se la inventó y es pura imaginación de la gente. Eso es lo que la gente del mundo dice de la palabra de Dios. Sigamos, el 3. Burladores, andando según sus propios concupiscencias. ¿Sí? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su avenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿No han oído ustedes alguna vez a alguien que dice, eso de que Jesús viene a esta tierra son mentiras? Yo lo he oído desde que estaba chiquito, ya lo oía cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo oía que Jesús ya viene. Y dice, ¿dónde está pues? ¿Dónde está su advenimiento? Entonces, ¿cómo lo llama Dios? Burladores. Se burlan de la palabra de Dios. ¿Qué pasaba con la gente que estaba antes de que el diluvio viniera? Cuando Noé les decía que venía un diluvio, ¿qué decía? No, Noé está muy viejito ya, tiene más de 500 años, ya está loco Noé. No creían. Y después de que Noé terminó el arca, Dios le dijo, entra tú y tu familia, y Dios cerró la puerta del arca, y todos los que no entraron en el arca se murieron. Así hoy en día. Decimos que Jesús viene y la gente no lo cree, se burla. ¿Saben cuál es el arca de Dios en estos días? La iglesia. La iglesia. Si la gente no acepta a Jesús como su Salvador, no son nacidos de nuevo, no vienen al reino de Dios, el tiempo de gracia se va a cerrar. Y toda la gente se va a perder. Esto es lo que dice aquí este capítulo 3 de 2 de Pedro. Yo lo titulé El día del Señor vendrá. Amén. Sigamos. ¿Cuál es el próximo? El 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado o ahogado en agua. Ahí está lo que le estaba diciendo. Estas personas que se burlan de la venida del Señor Jesús ignoran voluntariamente. ¿Por qué ignoran voluntariamente? Pues que no leen la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo esto. Ignoran voluntariamente que en el mundo antiguo dice que la tierra, los cielos fueron creados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Y
existen por la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído Génesis? Amén. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía, desordenada, pero la tierra estaba cubierta toda de agua. Ay, me salió. No había superficie seca, no existían los continentes, no existía, era pura agua. El mar estaba sobre todo los terrenos, toda la tierra. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí estaba el Espíritu Santo, moviéndose, porque es comparado al viento, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Y dijo Dios, ¿qué estaba esperando el Espíritu Santo? La palabra, que es la que crea, la palabra es la que trae la vida. Y dijo Dios, sea la luz. E inmediatamente el Espíritu Santo manifestó la luz. Y fue la luz. Entonces dijo Dios, sepárense las aguas de la tierra. Y la tierra vino a ser llamada la seca, porque ya no había agua sobre la tierra. Y todas las aguas se juntaron y se llamó mares. Entonces, el mundo de entonces estuvo guardado por el agua, pero la palabra hizo que el Espíritu Santo trajera a la existencia la luz y luego toda la vida que Dios hizo en esos 6 días. Pero también, más o menos, pasaron unos 1500 años y la tierra se contaminó de pecado y de toda maldad, y más o menos habían pasado ya 1500 años cuando Dios entró a Noé en el arca y la tierra fue otra vez cubierta por agua. Eso es lo que dice, fue anegada por agua o fue ahogada en agua. No solamente la tierra, sino todo lo que estaba sobre la tierra, la superficie de la tierra. Hombres, animales, bestias, todo se ahogó ahí en el diluvio. Amén. Amén. Vamos a seguir. ¿Qué dice el próximo? Es el 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aleluya. Que dice que ahora esta tierra y las cosas que están en la tierra están reservadas ¿para qué? Para el día del juicio. El día del juicio. ¿Qué vendrá en lugar de un diluvio? Fuego. Las estrellas van El día del juicio. Fuego. Dios le dijo a Noé, cuando después de que Noé salió del arca, Dios mostró un arco iris en el cielo. Dijo, Noé, mira para arriba, mira ese arco iris. Este arco que estás viendo es la señal de mi pacto que yo voy a hacer contigo, con tus descendientes, con la generación, con toda la tierra, que nunca más voy a destruir la tierra con agua. Ese fue el pacto. con agua. Con agua. ¿Pero qué dice la palabra? Ahora están reservados ¿para qué? Reservados para el fuego en el día del juicio. El fuego. O sea, en el futuro ya no viene diluvio, en el futuro viene fuego. Fuego para purificar la tierra. Aleluya. Y hacer juicio a todos aquellos que no quieren recibir el regalo de Dios. Recibir la vida es recibir el regalo y es gratis. Ahora sí, Dios requiere un cometido con Él, como estaba diciendo el pastor. Hagamos un cometido que en este año
vamos a probar a Dios, porque Dios lo dice. Ahí en Malaquías 3:10 dice, probadme ahora en esto, probadme. Dios nos reta a que nosotros nos atrevamos a probarlo. Ahora en esto, probarme ahora en esto. En esto, ¿qué es en esto? Los diezmos y las ofrendas. Amén. O sea, cuando nosotros tenemos la confianza de devolverle a Dios el 10%, que es lo mínimo, ¿verdad? Dios nos deja el 90%. Solo requiere un 10%. Cuando nosotros tenemos la confianza en Dios de que ese 90% nos va a suplir a todas nuestras necesidades. Y eso es lo que la gente no puede entender. La gente no puede entender que el 90% abunda más que el 100%. Esa es la matemática de Dios. Sí. Dios funciona así. Créame, como dije, nosotros hemos pasado por tiempos difíciles, hemos pasado por tiempos de prueba. 2 veces nos hemos quedado sin dónde vivir. En otras palabras, como dicen aquí, hemos sido homeless, o sea, no hemos tenido casa. Pero, diga pero, Dios nos ha suplido. Dios ha abierto las puertas de personas que nos han dicho, vengan a vivir aquí a nuestra casa. 2 veces. El enemigo viene a probar tu fe. Cuando tú decides serle fiel a Dios, el enemigo dice, vamos a ver si en verdad lo que dices, que confías en Dios, es cierto. A ver, trae la prueba, trae la tentación, y él está esperando que en medio de la prueba, de la tentación, nosotros digamos, este Dios no sirve servirle a Dios. Eso es lo que él quiere. Que nosotros, como Job, la mujer de Job le dijo a Job, ¿cuántos han leído el libro de Job? Job pasó por una prueba bien fuerte, ¿verdad? No solamente perdió todos sus bienes, su ganado, sus hijos, sino que la mujer y su salud perdió también Job. La mujer vino y le dijo, oye, maldice a Dios y ya muérete. ¿Para qué estás ahí sufriendo? Pero Job no lo hizo. Job se mantuvo fiel. ¿Y qué pasó al final? Dios lo recompensó con el doble de lo que él tenía. Y le dio otros 10 hijos. Así es de que, pero Job al principio del libro, él piensa que Dios era el que lo estaba pasando por esta prueba. Pero él no sabía que era el diablo. Porque el diablo fue el que incitó a Dios para que Dios le quitara el cerco de protección a Job. Él mismo lo quitó. Sí, Job había pecado. Job había pecado diciendo o pensando con temor que sus hijos podían blasfemar contra Dios, y todos los días se levantaba a hacer sacrificio para que sus hijos no perecieran. Pero perecieron. Entonces Job, si usted lee en los últimos capítulos, Job le dijo a Dios, Dios, de oídas yo te había oído que existías, pero no te conocía. Yo no sabía quién eras. Y perdóname por todas estas palabras negativas y vacías que dije de ti. Porque Dios lo confrontó. Dios se le apareció y le dijo, si eres hombre, amárrate los pantalones y respóndeme lo que yo te voy a preguntar. Y ahí hay una serie de preguntas que Dios le hace a Job. Y Job no tenía idea cómo contestarle a Dios. Pero Job nunca blasfemó en contra de Dios, y Dios lo bendijo. Así como
nos ha bendecido a nosotros. Cuando ya estaba por retirarme, trabajé 35 años, diferentes trabajos, diferentes fábricas. Y cuando ya estaba para retirarme, estaba trabajando para la PECA. Y entonces un nieto que tenemos, que Dios lo ha bendecido mucho, le preguntó a mi esposa: Grandma, ¿cuándo se va a retirar Grandpa? Mi esposa le decía, pues él sigue trabajando, y yo ya estaba recibiendo la pensión del Social Security, pero seguí trabajando. Tenía biles. Sí, debía carro, tenía varios biles que pagar, y entonces yo quería que cuando ya me retirara no deber nada. Y entonces, y al fin, y él insistía preguntando, ¿por cuándo se va a retirar? ¿Cuándo se va a retirar? Y entonces un día le dice: ¿y para qué quieres saber? Dice: bueno, yo quiero comprarles un condominio para que ustedes no tengan que pagar nada. Y pueden estar ahí, lo único que tienen que pagar es los fees de la asociación. Y eso pasó. En el 2017, yo me retiré en julio del 2017, y en junio ya nos habíamos movido a ese condominio. Ahí estamos viviendo, y ahora el Señor nos ha dado, a través de Él también, la facilidad de renovar. Hemos renovado la cocina, el baño, queremos ahora renovar la sala, y eso solamente Dios lo hace. ¿Por qué? Amor. Por amor, ¿verdad? Y que Él es fiel a su palabra. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, porque hemos sido fieles. El testimonio que estaba dando mi esposa la semana pasada, me dice: ¿ya pagaste los biles? Y yo le digo: bueno, en primer lugar yo saqué el diezmo. Después de que yo saco el diezmo, aparto el diezmo, lo pongo en una cuenta en el banco aparte, y ya sé yo que eso es del Señor, eso no se toca. Entonces ya lo que queda, de ahí pagamos los biles. Pero Dios es bueno, diga: Dios es bueno. Dios es bueno. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Como decía el canto, tu Tu fidelidad fidelidad es grande. Nunca falla. nunca falla. Tu fidelidad me sigue persiguiendo. Ahí en el libro de Deuteronomios 28, del 1 al 14, están enumeradas todas las bendiciones que Dios le dijo al pueblo de Israel que ellos iban a recibir si eran fieles a obedecer su mandamiento, su palabra. Y una de las cosas que dice ahí, dice: todas estas bendiciones te perseguirán y te alcanzarán Si obedecieras la voz de si obedecieras. Dios. Era condicional para el pueblo de Israel. Era condicional que ellos tenían que obedecer los mandamientos, la ley, la palabra de Dios, y todas esas bendiciones los alcanzarían. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de nosotros ir a perseguir la bendición nos viene persiguiendo a nosotros. Obediencia. Cuando estamos en obediencia. Pero considerar si no oyeras la voz, a veces es la maldición. Amén. Ay, no. Gloria a Dios. Pónganse bien. Es que no se puede. No pudimos terminar todo el capítulo, pero cuando usted vaya a la casa, estúdielo. El Salmo 119.